cierto? Va a ser más. Gracias a Mili por la presentación exagerada. Gracias a Mazota por la invitación, que en realidad no es una invitación exactamente, sino que se hicieron eco por primera vez. Una agrupación política se hace eco de una propuesta dicha al pasar. También es la primera vez que hablo de esto en público, de este tema, una teoría del sujeto para los movimientos populares latinoamericanos. Es algo que hace mucho tiempo que vengo conversando con mucha gente distinta. Y la prehistoria de eso, como para ir entrando en tema, es una introducción. Nace en esta facultad, nace en esta casa, me acuerdo con distintas agrupaciones políticas del momento, sobre todo con la gente del Pampillón, me acuerdo, que a pesar de que yo era un lacaniano que no entendía mucho de Lacan, pero ya era un lacaniano medio fanático, y ellos estaban como la verdad de frente, me invitaban a comer asados y discutíamos sobre política, sobre psicología, psicoanálisis. Y bueno, la verdad que estar acá hoy es una alegría como extra porque cierra ese círculo que empezó cuando yo era jovencito en esas discusiones en este lugar, gestados un poco por este lugar, por esta facultad. Después esta historia sigue con otras conversaciones y siempre terminaba más o menos de la misma manera, porque hablaba con amigos que eran radicales, amigos que eran peronistas, amigos que eran trotskistas, amigos que eran comunistas. Verán que no me privo de nada, tengo amigos en todos los partidos y siempre llegábamos más o menos a la misma conclusión, que era, o yo por lo menos llegaba a una conclusión que no la decía así, pero era más o menos esto: nos falta una teoría del sujeto. Nos falta una teoría del sujeto. Si nos falta a nosotros, un nosotros indefinido, porque ya ven la heterogeneidad de este nosotros, de hecho movimientos populares latinoamericanos está pensado como un sintagma para preservar esa heterogeneidad, incluso esa discordia interior, ¿no?, inherente, esa falta de unicidad, de unidad. Si a nosotros nos falta materia del sujeto, es porque a nuestros adversarios no les falta. Porque decir que nos falta a nosotros es suponer que los otros la tienen. Y de hecho creo que lo que llamamos derecha neoliberal tiene una teoría del sujeto, varias incluso. Creo que saben más de psicoanálisis que los mismos analistas podemos saber, que hacen un mejor uso del psicoanálisis de lo que a veces hacemos los analistas. Y no me refiero solamente a los gobiernos que lideran, digamos, esta transformación global que tiene que ver con este proceso de monopolización, de acumulación acelerado, dirigido por lo que es la oligarquía financiera internacional, que este es el gran punto de la cuestión, digamos. Sino también, por ejemplo, el aparato de propaganda para vender mercancía. No creo que en el aparato de propaganda neoliberal hay un manejo de una teoría del sujeto sumamente importante. El primer obstáculo para hablar de esto, porque estuvo tantos años ahí guardado, es que yo veía que tenía muchos adversarios. Este tema, demasiados adversarios. De hecho, cuando venía para acá me encontré con un par de amigos que lo primero que hicieron fue plantear objeciones al tema. Y es comprensible porque tanto la izquierda, el trotskismo como el comunismo siguen pensando que el psicoanálisis es una ciencia burguesa. Algunos sectores siguen pensando que el psicoanálisis es una ciencia burguesa, por lo tanto todo lo que el psicoanálisis genera teóricamente es funcional a las estrategias del neoliberalismo. Por lo tanto, no hay que escuchar a los analistas. Bueno, no sé, dentro del peronismo siempre ha tenido como una cosa muy de la realización objetiva de cuestiones económicas, políticas, transformaciones muy del orden de lo objetivo, digamos, y la cuestión del sujeto era algo que estaba subordinado y era como inferior, se podía pensar un poco más adelante, digamos. Dentro del mismo kirchnerismo hay una suerte de algunos sectores del kirchnerismo, cierto romanticismo que, bueno, supone un sujeto que ama contra sujetos que odian, sujetos buenos contra sujetos malos. Hay toda una cosa de cierta ingenuidad que creo que termina siendo funcional al adversario político, ¿no? Creo que la ingenuidad en política es siempre funcional al adversario político. Entonces, eso quedó ahí porque tenía demasiados adversarios. Un día, escuchando un tema de un grupo que a mí me gusta mucho, un tema que se llama Gratis, que dice que
uno tiene que conocer que la vida no termina donde uno la ve. Se me dio vuelta, o sea, no dejé de pensar lo que venía pensando, pero se me dio vuelta esto de que tenía tantos adversarios y por lo tanto no había que hablar de esto. Me pareció que justamente el hecho de que tuviera tantos adversarios hacía que fuera algo interesante para hablar. Es decir, que la adversidad a pensar una teoría del sujeto, en el ámbito de la política, me parece que es justamente la razón por la cual es necesario que hablemos de esto. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Que va a ser más una experiencia que una clase, claramente, una experiencia colectiva que una clase de psicoanálisis o de política, porque claramente hay que empezar diciendo lo que uno no va a hacer. Yo no voy a... sería muy soberbio decirle a la militancia qué es lo que tiene que hacer desde el psicoanálisis, digamos, primero porque no lo sé, no se puede, no hay nada que decir al respecto, pero por una razón más profunda. En realidad, yo estoy acá hablando gracias a lo que la militancia hace, es decir, que gracias a lo que la militancia hace yo puedo hablar, es al revés. No es que yo vengo a decir qué es lo que la militancia tiene que hacer, sino que gracias a la acción del militante se empiezan a abrir espacios de discurso, un ensanchamiento del discurso que me parece fecundo y necesario y deseable. Tampoco pretendo instalar un debate universitario. Es decir, tampoco me voy a situar, si no me voy a situar en la instrucción, digamos, decir qué hay que hacer, tampoco me voy a situar en la crítica. Si de pronto aparece algo crítico, no va a ser más que en función de la construcción de una secuencia de ideas. No me interesa armar un debate universitario sobre este tema, se puede armar, pero no es mi objetivo. Y tampoco pretendo plantear una suerte de cosmovisión, sino que creo que es el fragmento de un problema del cual yo les voy a exponer solamente un fragmento, de ese problema que ya es un fragmento. Entonces estamos en el fragmento del fragmento. ¿Por qué todas estas aclaraciones? Es importante porque nunca falta al final de la exposición el militante desprevenido que dice, bueno, todo muy lindo esto que vos decís, pero ¿qué hacemos ahora en tal o cual situación concreta? No me propongo decir qué hacer en tal o cual situación concreta, eso queda en manos de ustedes, de las consecuencias que tenga lo que vayamos hablando, porque mi objetivo es como muy puntual. No, este no. Yo les quiero proponer una rectificación, lo anoté acá para decirlo textual. Quiero proponerles una rectificación parcial del mapa cognitivo con el que interpretamos los hechos políticos. Una rectificación parcial del mapa cognitivo con el que interpretamos los hechos políticos. ¿De qué modo? Bueno, por la introducción de la teoría del sujeto en el orden de la reflexión política. Lo que decía al principio, tenemos que introducir una teoría del sujeto. Ya vamos a ver qué es eso. ¿Cómo se hace eso? Me parece que se puede hacer, se puede entrar por varios lados, pero pensando a quién le hablamos. En política es fundamental saber a quién le hablamos. En la vida cotidiana también, a quién le estamos hablando. Porque a quién le estamos hablando quiere decir que, según a quién le hablamos, ese interlocutor es el que va a hacer lo que él decida con lo que nosotros decimos. Es el que va a decidir por el sentido de nuestro discurso. Entonces es muy importante tener en cuenta a quién le hablamos. Ya que depende de a quién le hablamos, se determina lo que en realidad estamos diciendo. Puesto que nadie dice nada por sí mismo, sino en el momento que es sancionado simbólicamente por su interlocutor. Entonces hablar sin saber a quién nos dirigimos, en política es un problema. Porque nosotros estamos muy acostumbrados a decir lo que queremos decir. Y está muy bien decir lo que uno quiere decir. Pero a veces hay que decir lo que hay que decir. Que no tiene que ver exactamente con lo que uno quiere decir, ¿no? ¿Ven que las cosas se van poniendo complicadas? Porque otra cosa es que no le voy a encontrar una solución, le voy a encontrar un problema. El que lo toma, el que no, no. Lo toma hasta donde quiera. Pero es un problema lo que traigo, no es una solución. Jacques Lacan dice, el estilo es el hombre, haciendo una paráfrasis, puntos suspensivos, ¿a quién nos dirigimos? El estilo es el hombre a quien nos dirigimos.
Bueno, ¿quién es este sujeto dividido, este sujeto lacaniano, este sujeto del psicoanálisis a quien nosotros lo dirigimos? Esta es una pregunta. ¿A quién le hablamos? Si contemplamos una teoría del sujeto en el ámbito de la reflexión política, ¿a quién le hablamos? Bueno, ¿y para qué lo vamos a hacer? Más restringido y más humilde todavía es el objetivo, porque es para construir una pequeña estrategia de comunicación eficaz. Una suerte de conversación. ¿No? Porque construir una estrategia de comunicación no es solamente armar un aparato de propaganda, que creo que hay que armar siempre, que estamos en política. Si aprendemos la lección. No digo la lección del triunfo electoral de Cambiemos, sino la lección de la historia de la política de la actualidad, ¿no? Sin propaganda, sin construcción de sentido, sin un consenso semántico, sin sentido común, sin aparatos ideológicos, nunca se puede estabilizar una hegemonía política. No solamente se logra una hegemonía política robando, matando y encarcelando. Es decir, el trabajo directo sobre los cuerpos y lo que es la violencia explícita no alcanza para sostener la hegemonía política. Se necesita esta otra parte que tiene que ver con lo simbólico, que tiene que ver con la ideología, que tiene que ver, como dice un filósofo coreano, la psicopolítica, etcétera, etcétera. Pero que tiene que ver con los usos del semblante a través del lenguaje o con los usos del lenguaje a través del semblante, como ustedes lo quieran pensar. Bueno, esto más o menos como introducción. Pero decía, no es solamente armar un aparato de propaganda, es armar una conversación. Eso es un aparato. La comunicación estratégica es la construcción de una conversación. No es solamente hacer propaganda. Y para construir conversación necesitamos construir un sentido común. Necesitamos establecer ciertas pautas de entendimiento. Bueno, para eso es fundamental entender qué es este sujeto profundamente dividido y profundamente dividido contra sí mismo. Yo voy a empezar. Hay un imperativo didáctico acá, porque es algo que son muchísimas las cosas para hablar sobre este tema, mucho para decir. Yo hice un recorte de las cosas que me parecen lo más interesantes como para armar un recorrido lógico, una secuencia lógica que nos permita un primer entramado de entendimiento. Y vamos a empezar por una cuestión que tiene mucho que ver con esta facultad también, porque tiene que ver con una confusión entre psicología y psicoanálisis. Es una cosa que en Rosario está muy extendida, en toda la Argentina, pero fundamentalmente en Rosario, la psicología y el psicoanálisis funcionan de la misma manera. Si ustedes hacen no necesitan hacer una encuesta, pero cuando hablan con cualquiera, todo el mundo dice, la primera pregunta que hace es ¿qué diferencia hay entre la psicología y el psicoanálisis? ¿Sí? Como que nadie nunca entendió y nunca nadie la terminó de explicar. ¿Sí? Bueno, una de las grandes diferencias entre psicología y psicoanálisis está acá. En la noción de individuo. ¿Está bien escrito? Sí. Es una noción que parece demasiado familiar, justamente por eso es engañosa, porque parece demasiado familiar, tiene mucho poder, porque parece demasiado familiar, no le damos la importancia que realmente tiene sobre nosotros. Y básicamente pensamos desde la filosofía política, desde casi todo el campo de la reflexión política, incluso de la reflexión más sofisticada, pensamos con la noción de individuo, es decir, con alguien, como está claro, decir que no se puede dividir, no voy a escribirlo porque quiero hacerla, no se puede dividir, o sea que es uno, y sobre todo es transparente para sí mismo. Retengan esto por ahora. Un individuo es uno que es transparente para sí mismo. Y eventualmente, si no es para sí mismo, puede serlo para nosotros, potencialmente transparente. Es decir, esta noción de unidad y esta noción de transparencia.
se opone esta noción de individuo? Y esta es una guerra, una larga polémica que Jacques Lacan estableció con la Asociación Internacional de Psicoanálisis, que promovía el yo, el individuo, la adaptación del yo a la realidad, en contra de este sujeto dividido que estaba articulado al deseo y no a la realidad. Puesto que la realidad, dice Lacan, es el fantasma, que es otra cosa que en algún momento vamos a hablar. Pero en principio retengamos esto. Este individuo que es uno y transparente se va a oponer, así lo escribe Lacan, un sujeto dividido, también un sujeto tachado, se puede poner, se podría hacer así, un sujeto que está tachado, y va a tener como principal característica que justamente no es uno, porque es un vacío, el sujeto dividido está vacío quiere decir que carece de identidad, es decir, que no existe el sujeto globo, boludo y sorete, como decíamos ahí. Sí, no hay ningún sujeto que se agote en sus predicados. Cualquier predicado sobre este sujeto es una identificación, no una identidad. Por lo tanto, este sujeto que está vacío, que no es uno, tampoco es transparente para sí mismo y mucho menos es transparente para los demás. Es decir, que estamos hablando de un sujeto que sabe muy poco de sí mismo y por lo tanto sabe muy poco, por lo tonto dije, está bien, por lo tonto sabe muy poco. Que somos tontos por estar determinados por el significante. El significante tiene un efecto de atontamiento, no tiene un efecto de... Es que la cultura nos vuelve tontos, sería. Tenemos que reponernos de la cultura para poder habitarla de una manera llevadera, donde podamos hacer algo con ella. Bien, esta es digamos que la célula elemental del problema. De acá hay que derivar varias cuestiones. Y obviamente que es un lugar al cual hay que volver de varias maneras distintas. No les dije que también fue la primera vez que conseguí un borrador nuevo, completamente nuevo. Hace muchos años que vengo acá, a esta facultad. La primera vez que me da un borrador nuevo. Bueno, si empezamos con esta oposición y decimos que para pensar la política, no solamente la política argentina, necesitamos introducir la noción del sujeto psicoanalítico, porque si no, no vamos a entender nada, vamos a seguir sin entender nada de lo que pasa. Yo diría que hay tres ejes, hay muchos más, pero hay tres ejes, yo no sé dónde los tengo, sobre los que tenemos que ponernos a trabajar. Un segundo, que lo tenía por acá, no acá. Tres ejes, podríamos decir, del discurso político progresista, vamos a llamarlo así. Vamos a cortar ancha la lonja, no hablemos puntualmente de tal o cual caso, hablemos en términos generales y con una cierta libertad semántica que nos permita transitar tranquilos. Porque, no les dije al principio, también los psicoanalistas se opondrían a hablar de esto, porque un sector de los psicoanalistas no le gusta, digamos, tienen como una gendarmería epistemológica entre el psicoanálisis médico y el psicoanálisis universitario, que no le gusta que se mezcle la pureza del psicoanálisis con el barro de la política o con otras disciplinas que no son. Entonces tampoco le gustaría este uso ligero y riguroso a la vez. Porque esto es lo que les pido que tengan paciencia. Vamos a hacer un uso ligero y riguroso de términos que lleva mucho tiempo entender, pero que con lo poco que vamos diciendo nos permite empezar a abrir un claro en el bosque. Estos tres ejes, yo digo, la primera característica del discurso político progresista
es que es moralista. Si seguimos con la oposición individuo-sujeto, yo pondría moralismo, no moral, moralismo a política. No quiere decir que no haya una moral en la política. También hay una ética que es otra cosa. Estoy diciendo que el moralismo en política no es buen consejero. ¿Qué es el moralismo? Es decir, que los adversarios son malos y que nosotros somos los buenos. El ejemplo que todos escuchamos todo el tiempo es que el adversario odia. Esto no lo escuchamos, esto no lo inventó el kirchnerismo, ni Macri, ni nada. Esto existe desde siempre. Entonces, tratemos de ponernos en un plano, después entramos en lo fino, pero pongámonos en un plano general. Porque si nos perdemos la dimensión universal de la cuestión, después no podemos particularizar o particularizamos mal. Y si solamente particularizamos y nos perdemos la dimensión universal, erramos por todos lados. También. Bueno, es una cuestión de método, pero es así. El discurso moralista se opone en algún punto a la política porque dice: el adversario odia. Nosotros amamos. El amor es más fuerte que el odio. Ha sido una de las líneas discursivas del kirchnerismo. Por ejemplo, ¿no? A mí me parece que este discurso moralista no es que esté mal, por eso no produzco una crítica, no digo que esté mal. Digo que no ve que eso que él llama odio, en realidad es un reclamo político tan digno como el otro. Pero no por una cuestión de respeto al prójimo, como se dice habitualmente, no por una cuestión de buena educación, sino porque si nos ponemos a estudiar nos vamos a dar cuenta que los adversarios políticos de los discursos populares en Latinoamérica hay reclamos que habría que empezar a escuchar. Que después nosotros digamos que la solución a esos reclamos es protofascista, inadecuada, contraria a los propios intereses de quienes lo votan, eso es otra cuestión. Pero los reclamos son justos y hasta son verdaderos. No me voy a meter por ahí, pero digo, no podemos seguir pensando que el adversario es malo y peor que nosotros somos buenos. Porque si en política empezamos a pensar en términos de buenos y malos, nos olvidamos de lo que es fundamental, que es la defensa de intereses antagónicos. Mi enemigo no es nada más que aquel que atenta contra mi estilo de vida, dice Carl Schmitt. Que atente contra mi estilo de vida no lo hace malo, lo hace enemigo o adversario. El enemigo cierra la dimensión de la política, el adversario está dentro de la dimensión de la política. Eso es algo que tenemos que advertir. Hoy nuestro adversario político, si nos situamos dentro de los MPL, digamos, los movimientos populares latinoamericanos, está dispuesto, y debemos saberlo, a cerrar en cualquier momento el grifo de la política y hacer lo que está haciendo en México, lo que está haciendo en Brasil, y pasar a la cerrazón de la política y asesinar líderes políticos, etcétera, etcétera. Ojo con eso. Porque el adversario en cualquier momento se convierte en enemigo. Mientras tenemos al adversario enfrente, tenemos abierta la dimensión de la política. Pero se puede cerrar esa dimensión. El otro eje es la perspectiva autocentrada. El discurso progresista dice así: nuestras faltas conducen al fascismo. ¿Qué estamos haciendo mal? Tenemos que cambiar porque si no nos van a pasar por arriba. Como si todo dependiera de lo que hacemos nosotros. Es decir, como si los movimientos del adversario político dependieran pura y exclusivamente de lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, lo cual es evidentemente falso, puesto que el adversario político se mueve mucho más allá de lo que nosotros como adversarios nos movemos. Es decir, tiene una tradición, tiene una historia, también tiene un legado, tiene un objetivo y lo va a cumplir. Digamos, nosotros podemos hacer lo que nos parezca, digamos, pero el adversario lo va a frenar, no se condiciona completamente su accionar por lo que hacemos nosotros. Entonces la perspectiva autocentrada
ciegos respecto de cuáles son los mecanismos que utiliza el adversario para ganar una elección, por ejemplo. No nos deja ver. Porque autocentramos la perspectiva y creemos que se trata de lo que nosotros hicimos mal. Y nos impide preguntarnos qué fue lo que ellos hicieron bien. Qué es lo que tenemos que aprender. Y el tercer punto, que me parece muy importante y complementario, estos tres puntos hay que verlos juntos, es la enunciación reactiva. Enunciación reactiva. Que acá traía el Macri no. O el no. El otro no. Pero no solamente eso, eso sería como el paradigma. Digo esta cosa, bueno, basta de tal cosa, no aceptamos tal cosa, no aceptamos tal otra. ¿No? Este discurso que desde la agenda del adversario lo único que puede generar es la negativa a la avanzada política del adversario. ¿Qué es lo que se pierde en esta enunciación reactiva? La proposición, la afirmación de un proyecto, de un proceso, de algo que nos interesa, algo que represente esos intereses populares, en lugar de decir positivamente, afirmativamente, cuáles son los intereses populares, decimos cómo son avasallados. Con lo cual, lo único que hacemos es convertirnos en un aparato de propaganda del adversario. Esto se sabía desde la Revolución Rusa. Nos constituimos por la mediación de la enunciación reactiva en un aparato de propaganda del adversario. Se dice en política que a veces ni siquiera hay que mencionar al adversario, porque ya el solo hecho de mencionar su nombre es ya estar regalándole una propaganda gratuita. Bueno, entonces, tengo un ratito más. Yo creo que nosotros estamos acostumbrados al eje de la denuncia, de la crítica y de la resistencia. Son tres términos que están permanentemente en boca del vocabulario progresista, ¿no? Denunciar, la crítica y resistencia. Creo que la palabra resistencia es el fetiche más importante de esta retórica progresista. Me parece que la palabra resistencia, la palabra crítica y la palabra denuncia deben ser conservadas a condición de articularlas. No hace falta dejar de denunciar, criticar y resistir. Pero vamos a tener que avanzar hacia el proyecto, hacia la afirmación. Yo que anoté acá. Y hacia la insistencia. Acá podemos decir apología también. Tenemos que empezar a hacer la apología de los intereses populares. No solamente la crítica de los antipopulares. Porque si nosotros solamente criticamos los intereses antipopulares, pero no hacemos la apología de los intereses populares, estamos perdidos. ¿No les suena esto que escuchan permanentemente? Todo el tiempo sabemos más de nuestro adversario que de nuestro propio proyecto. ¿No es una locura? Cuando digo nuestro, conservemos la heterogeneidad, ¿eh? Me refiero a todos aquellos que no somos beneficiados por la concentración de capital. Porque acá está el punto. ¿Qué es lo que estamos discutiendo acá? ¿Estamos discutiendo la revolución? No, claramente no. Hay sectores de la izquierda que dicen que sí, y del comunismo que dicen que sí, que hay que seguir discutiendo la revolución. No es en general la situación de los movimientos populares de Latinoamérica. Lo que se discute ya no es la revolución, porque se reconoce que se está hablando desde la derrota. Y tenemos otro problema ahí. Creemos que reconocer la derrota es ser derrotista. Y eso no es así. Uno puede perfectamente reconocer la derrota y en el reconocimiento de la derrota correrse del derrotismo. El derrotismo es lo que aparece cuando, por no reconocer la derrota, me choco contra lo real.
no, me choco contra lo real. Bueno, por ejemplo, para quien sostiene que es posible una revolución, se va a chocar con que no están dadas las condiciones subjetivas. Aunque se pueda sostener que las objetivas sí están dadas, pero las subjetivas no. ¿Se hace una revolución sin las condiciones subjetivas? No. ¿Por qué algunos siguen diciendo que la revolución es posible? No lo sé. Pero bueno, son temas para ir derivando, pero digo, ¿qué estamos discutiendo si no estamos discutiendo la revolución? Estamos discutiendo la hegemonía. Eso es lo que estamos discutiendo. Y cuando discutimos la hegemonía, desde la derrota, lo que estamos discutiendo no es si vamos a ser dominados o no, sino cuáles van a ser los límites de esa dominación. Yo creo que si nosotros restringimos el campo de nuestra acción política, vamos a ganar mucho más que si seguimos soñando con que tenemos más poder del que tenemos. Es muy poco el poder que tenemos, pero si encima no lo sabemos reconocer, estamos perdidos. Y nos tenemos que encontrar. No tenemos que perder. Hay que encontrarse. ¿Qué es reconocer los límites del poder que tenemos? Reconocer que no se discute la revolución, que se discute hegemonía. ¿Qué quiere decir que se discute hegemonía? Que se discuten los límites en los cuales se va a desarrollar la dominación del adversario. ¿Cuáles son esos límites? Los que permite la democracia y el Estado de Derecho. ¿Dónde está la discusión central hoy? En el mismo lugar donde está el conflicto del monopolio, el conflicto del capital. Ahí está la discusión política. Y ahí están los MPL. ¿Cuál es el conflicto central del capitalismo hoy? La contradicción entre la acumulación acelerada de capital y el Estado de Derecho. El Estado de Derecho que siempre sirvió por revolución industrial para la acumulación de capital, hoy, en la fase superior monopólica, es un obstáculo. Por lo tanto, nuestra discusión es ponernos firmes con las condiciones de esa dominación. Es un diagnóstico, seguramente hay otros. Pero ese es el diagnóstico más cerradito que les puedo traer por ahora. ¿Qué quiere decir? ¿Que podemos entrar nosotros en un estado de insubordinación política hoy? ¿En Argentina, por ejemplo? No. No tenemos las condiciones objetivas ni subjetivas para entrar en un estado de insubordinación. ¿Qué estamos discutiendo? Estamos discutiendo dos posiciones, no tenemos más posiciones. Estamos discutiendo una subordinación pasiva, el gobierno Cambiemos, es decir, una subordinación que está de acuerdo con las pautas de dominación del adversario, o una subordinación activa, que se subordina igualmente, pero está en desacuerdo y por lo tanto pelea los límites y los condicionamientos de esa dominación. Eso es lo que estamos discutiendo. Estamos discutiendo los derechos. No, estamos dominados, nos van a seguir dominando, no hay ningún indicio en el horizonte de que dejemos de estar dominados. Ningún indicio. Y bueno, no quiero entrar hay un montón de cosas para decir ahí, pero bueno, cierta vertiente delirante de los discursos de izquierda dan cuenta de que es así. Como no hay ningún indicio real de que el capitalismo va a encontrar su fin, hay que buscar eso en el delirio, como escuché uno que decía, no voy a dar nombre, que Estados Unidos iba a desaparecer, que aparte de desaparecer Estados Unidos, desaparecía el capitalismo según su concepción, porque se iba a inundar, porque iba a haber un desequilibrio oceánico, y entonces se iba a inundar Estados Unidos. Entonces digo, y esto estamos hablando de un reputado teórico de la izquierda argentina. ¿No? Cuando no tenemos indicios en lo real, vamos al delirio. Pero el delirio en política también es funcional al adversario. Delirio e ingenuidad son funcionales al adversario cuando estamos en el ámbito de la reflexión política. Es una lección que tenemos que aprender de la derecha. Bueno, como lo habíamos planteado para dos reuniones, le voy a hacer una puntuación nada más y después voy a pasar a hacer les voy a mostrar 3 o 4 libros que les quiero dejar como lecturas para que les interese profundizar en el tema. Y después vamos a abrir a la conversación.
intervenciones, preguntas, abrimos una ronda de preguntas si les parece, y le vamos dando una vuelta de tuerca, vamos puliendo lo que van escuchando. Les voy a dar un ejemplo de los problemas que tenemos para pensar para pensar la política, para pensar la hegemonía, cuando no incluimos una teoría del sujeto. Y les voy a poner como ejemplo, no a aquellos pensadores que no me interesan mucho porque me parece que manejan una reflexión pre-freudiana, digamos, sino me voy a referir a alguien que tiene toda mi confianza teórica, a quien leo desde hace muchos años, estuvo hace muy poco acá en la facultad y nos ilustró con un montón de articulaciones, de bibliografía, para poder pensar este problema que estamos pensando de acá, que es Jorge Alemán. Un psicoanalista sumamente interesante, sumamente advertido, esto es lo que quiero destacar, y que yo no podría menos que hacer su apología permanente, diría yo, porque me parece que la mayoría de las cosas que dice, si uno no está completamente de acuerdo, son interesantes para avanzar en una lectura, para avanzar en una elucidación de la cuestión de la política y de la articulación que hace con el psicoanálisis. Pero él mismo dice, con el fenómeno que nos tiene a todos conmovidos, con nuestros amables corazones progresistas, que es el fenómeno Brasil, ¿no? Dice Jorge Alemán que él no puede creer que un negro vote a un candidato a presidente que dice que va a matar a todos los negros. Entonces fíjense cómo en un hombre ilustrado como Jorge Alemán, advertido, finísimo lector de Freud, finísimo lector de Lacan, reaparecen los prejuicios esencialistas antes del descubrimiento del inconsciente. ¿Cuál es el prejuicio esencialista del cual nos advertía Oscar Mazota tempranamente en Argentina cuando introducía a Freud y a Lacan después de la impostura de la Asociación Psicoanalítica Argentina, que duró muchísimos años? ¿Qué enseñaba Mazota? Enseñaba que nada es lo que es. Las cosas no son lo que son. Es decir, un negro no es un negro. Un negro puede ser un negro para mí, pero un negro no es un negro para sí. Como nadie es lo que yo veo para sí mismo. Yo puedo ver un anciano desde mí, pero cuando le pregunto a ese anciano, a lo mejor habla con un pibe de 20 años, y para él tiene 20 años. Puedo hablar con un negro y puede ser un tipo que me parece que es rubio. ¿Y qué razón? Dolina. ¿Cómo? Dolina dice. ¿Dolina qué dice? A ver. Dolina dice lo del espejo. Uno es negro, pero el espejo me devuelve la imagen del rubio y es tan potente que me convierto en rubio. Lo dice con otras palabras maravillosamente. Sí, creo que lo escuché. Lo que pasa es que Dolina se queda en la cuestión del espejo y es más interesante que el espejo todavía. Porque el rubio tampoco es rubio. Dolina hace un trabajo que está bien lo que hace, pero se queda en la dimensión del espejo, como si los pobres solamente quisieran ser ricos, pero los ricos tampoco son ricos. Si los ricos fueran ricos, entonces todos los ricos serían felices. Y estarían contentos de ser ricos. ¿No? Y sin embargo no es verdad eso. Hay ricos que la pasan muy mal. Y pobres que la pasan muy bien. Es como cuando vos ves un pobre y decís, pobre tipo. Y el tipo está bárbaro. Entonces quiero decir, para no caer en el lugar común, bueno, sí, nadie sabe. La opacidad del sujeto de la que hablaba Oscar Mazota. El sujeto no es transparente. Entonces suponer que los que lo votaron a Bolsonaro son negros es un error de lectura política. No sabemos quién lo votó a Bolsonaro, sería mucho más honesto decirlo. ¿Quién lo votó a Bolsonaro? Esa es una pregunta que nosotros no podemos hacer. ¿Quién votó a Cambiemos? ¿Quién? Bueno, algo de ese sujeto profundamente vacío y opaco, ¿no? Que se mueve por identificaciones y no por identidades. Y que está anclado en voces, porque ahí hay otro problema. Por ejemplo, sigo con los tipos advertidos, interesantes de leer, en este caso una mujer, Chantal Mouffe, o Chantal Mouffe, como quieran decir, que dice
algo así como que, bueno, sigue con esto del significante vacío de Laclau, que el sujeto está vacío, que esto que dice acá, ¿no? Se trata de identificación y no de identidad. Está bien, pero lo que no dice Jastalmov, y que es crucial entender, es que hay un ancla, ese sujeto, digamos, que está vacío y que se identifica porque no tiene identidad, está anclado en un goce. ¿Qué es un goce? Es sufrimiento voluptuoso. Eso es un goce. Está anclado en el sufrimiento voluptuoso, o en la voluptuosidad del sufrimiento. Y eso no es tan móvil como las identificaciones. ¿Qué es la estrategia neoliberal en términos políticos? Un uso táctico y estratégico del resentimiento. Un uso táctico y estratégico de las pasiones del yo, la pasión de la ignorancia, el amor y el odio. Por ejemplo, con el odio, para cerrar este circuito, cerrarlo provisionalmente. El odio es un tema interesantísimo, porque hay otra manera de decir el vacío de este sujeto, que es la falta en ser. Es una expresión que Lacan toma de Sartre. Se pueden dar muchas vueltas universitarias sobre esto, pero vamos a decir, ¿qué quiere decir? Que estamos hablando de este ser que se interroga en su ser, que decía Heidegger, es decir, un ser que, sin sustancia, sin esencia. Un ser sin anclaje en el ser. ¿Qué nos falta? Nos falta el ser. ¿Qué función cumple el odio en política? ¿Cuál es la función? Una función esencial, justamente. El odio en política nos hace creer que hay un otro que existe, sin falta de ser. ¿Por qué? Porque se robó todo. Y como se robó todo, está colmado de ese goce que me robó a mí. Adivinen lo que empieza a pasar cuando un ser sin ser, una falta de ser, detecta un semejante, un prójimo, que tiene el ser que a él le falta porque se lo robó. Adivinen lo que pasa. Adivinen. Ya sabemos lo que pasa. Hay una película que se llama El Experimento, que podemos ver como una referencia cinematográfica. Cuando una falta en ser, Lacan dice, el odio se dirige al ser del otro. ¿Qué es lo que la estrategia neoliberal le hace creer a esta falta en ser? ¿Qué es lo que le hace creer? Le hace creer que hay un ser de goce completo, que goza completamente mientras él sufre, pero porque le robó ese goce. Por lo tanto hay que recuperarlo. ¿Cómo se recupera el goce que el otro nos robó? Achicando el Estado, claramente. Hay que achicar el Estado. Vos achicás el Estado y vuelve el goce. Lo que pasa en la realidad es que ese goce va a parar a la corporación, no vuelve a la falta de ser. ¿No es cierto? Estamos haciendo un uso ligero y riguroso de términos que tienen una complejidad. Del mismo modo pasa con el amor y todos los espejismos del amor, y del mismo modo pasa con la ignorancia. La ignorancia también se explota políticamente. Tanto el amor, el odio como la ignorancia son tres pasiones del yo. Y esas tres pasiones del yo son un factor de la política en el discurso neoliberal. Mientras nosotros, los buenos, seguimos hablando del pueblo, que es una hermosa expresión, pero al pueblo hay que introducir la noción de sujeto, dividido, para poder entender de qué estamos hablando. Porque si no, estamos hablando de las grandes masas buenas que van a trabajar, mientras los empresarios malos nos roban. Y seguimos con la película. Y no avanzamos nada, porque los únicos que nos creemos lo que decimos somos nosotros. Pero nosotros tenemos que lograr que el electorado nos crea, ¿no? Y para que el electorado nos crea, necesitamos una teoría del sujeto. Este es un poco el... No es lo único que necesitamos, ¿no? Está claro, no es lo único que necesitamos. Pero sin una teoría del sujeto, por más plata que tengamos, por más poder que tengamos en un determinado momento, no vamos a conseguir avanzar mucho más. No digo que con una teoría del sujeto vamos a avanzar demasiado, pero me parece un grave error no tenerla en cuenta. Bueno, y ahora sí, para cerrar, porque ya van 45 minutos. Bueno, autores tenemos en abundancia.
para pensar la filosofía política, para pensar la filosofía, el psicoanálisis, Latinoamérica, desde Enrique Dussel a Sousa Campos, o dentro de Sousa Campos, tenemos a los franceses con Jacques Rancière, Alain Badiou, tenemos Jean-Luc Nancy, Philippe Lacoue-Labarthe, ¿cuántos más tenemos? Tenemos un montón de pensadores importantísimos, muy interesantes, que hay que leerlos. Lo tenemos a Walter Benjamin con su noción de redención, lo tenemos a Nietzsche, lo tenemos a Marx, a Freud, tantos otros. Bueno, la lista es nutrida, la lista de pensadores, de autores, pero, también hay algunos autores marginales, algunos autores antipáticos, algunos autores olvidados, poco leídos, que no parecen interesantes y que yo les puedo asegurar que nos van a dar una mano para entender la política contemporánea, que no nos lo va a dar las más complicadas celebraciones filosóficas. Y les presento, por ejemplo, un antipático, el mayor antipático para los movimientos populares latinoamericanos, el señor Edward Bernays. Ya la tapa lo dice todo. Se llama Propaganda, cómo manipular a la opinión pública en democracia. Bueno, ahora, ustedes podrán pensar, bueno, este es un gurú al estilo de Durán Barba. No. Edward Bernays es un señor que escribe muy orgulloso, tiene la virtud, el libro, digo, para nosotros que estamos acostumbrados a leer ensayos críticos, ensayos muy lúcidos, tiene la virtud de no ser un ensayista que habla de otra cosa, él habla de lo que hace él, que es manipular la opinión en democracia, es su trabajo. Trabaja para Estados Unidos y está orgulloso de su trabajo. Y cuenta su trabajo como, se levanta todas las mañanas como Heidi, con la canastita feliz a vender mentiras por televisión. Este tipo devastó el sistema de tranvía de Nueva York, que era el más sano, el más barato y el más popular de la tierra. Lo destruyó. ¿Y para qué? Para imponer el medio de transporte más caro, más contaminante y más antieconómico para las personas, que es el automóvil. Nuestro amigo Edward Bernays. ¿Ven cómo no hace falta dirigirse hacia el bien, uno puede orientarse hacia el mal y tener éxito? O orientarse por el mal y tener éxito. Sí. Doble sobrino de Freud. Sí, doble sobrino de Freud. Pero eso usando lo que sabía de todo. Los vínculos familiares, sí, totalmente. Sí, sabía bastante de psicoanálisis. Bueno, no le voy a leer todo, pero nació en Viena en noviembre de 1891 y murió con más de 100 años en Cambridge. Mirá vos, hacer daño te hace ser longevo. En marzo de 1995 murió, mirá vos. Su nombre permanece desconocido para la mayor parte del público en general. ¿Por qué será? Y sin embargo, Bernays ha ejercido primero en Estados Unidos y luego en las democracias liberales una significativa influencia. Resultaría difícil abarcar por completo las transformaciones sociales, políticas y económicas del último siglo si se ignora todo acerca de Bernays y lo que él ha logrado. Bernays es generalmente reconocido como uno de los principales creadores, si no el principal, de la industria de las relaciones públicas. Y por ende, como el padre de lo que en Estados Unidos llaman el spin, es decir, la manipulación de la noticia, de los medios de la opinión, así como la práctica sistemática y a gran escala de la interpretación y la presentación sesgada de los hechos. Podría decirse que ha contribuido de manera preponderante y acaso más que nadie al masivo despliegue de la propaganda por parte de las empresas con el fin de mantener su poder al resguardo de la democracia. Una belleza. Bueno, uno de los conceptos más interesantes que tiene el libro, que tiene muchos, fíjense que el libro, sí, el índice, no le voy a leer, Edward Bernays y la invención del gobierno invisible, le llama el prologuista. Pero toma una expresión de Bernays, el gobierno invisible. Ese gobierno invisible es la ideología, a los cuales Estados Unidos le llama guerra psicológica. ¿Cuál es el triunfo de la ideología? Que haya un montón de personas que repiten a coro que no hay más ideología. Cuando vos convenciste a alguien de que no hay más ideología, ese es el triunfo de la ideología. Por eso, cuando escuchamos que la gente habla del fin de la historia, del fin de la ideología, nosotros nos verificamos en ese discurso que la historia continúa y que la ideología está entre nosotros.
la falsa transparencia, es una ideología. Bueno, este señor, ese gobierno invisible era organizar el caos, se le encuentra el capítulo 1, la nueva propaganda, los nuevos propagandistas, la psicología de relaciones públicas, los negocios del público, propaganda y liderazgo político, actividades femeninas y propaganda, las hizo fumar a las mujeres también, ¿no? Un sector de las mujeres. Propaganda para la educación, propaganda de los servicios sociales, eficiencia y el funcionamiento de la propaganda. Imperdible el último capítulo, el funcionamiento de la propaganda. Bueno, es para hablar obviamente. Se los presento para quien quiera. Es un libro exquisito para entender cómo opera el adversario. Sería bueno que en lugar de indagar tanto en nuestros corazoncitos nobles y buenos, nos pusiéramos a ver el mal corazón del adversario. Aprenderíamos mucho más. Bueno, acá está el ensayo lacaniano de Mazzotta, que es donde el primer escrito, el inconsciente en los fundamentos de la filosofía, que es el escrito inaugural del lacanismo en Argentina, arranca el texto hablando de la opacidad del sujeto, ¿no? Como una lección del psicoanálisis de la cual se derivan muchas otras. Nunca vamos a estar ni ante una unidad ni ante un sujeto transparente. Y dos cosas más. Una es... hay uno que no traje, que es otro que habla de la guerra psicológica. Se llama así el texto, la guerra psicológica. Aquí no saben quién es. Alguien que firmó un decreto o una resolución aconsejado por la Asociación Psicoanalítica Argentina de que los psicólogos tenían que ser, de que había que ser médico para practicar el psicoanálisis. Y no nos dejaba practicar el psicoanálisis. El señor Ramón Carrillo, ministro de Perón. Bueno, sin embargo, ese otro ser antipático nos enseña una cosa maravillosa. Primero que existe la guerra psicológica. Mientras todo el mundo dice que la ideología terminó, Estados Unidos sigue hablando de guerra psicológica. Y la importancia que tiene para los negocios. Estamos hablando de la guerra psicológica solamente para hacer daño. Para ganar guita. ¿No? Fíjense lo que dice Ramón Carrillo. Que primero, piensen en Clarín, ¿no? Que primero hay que instalar en la población un estado de miedo. Porque el miedo es una pasión paralizante y antibélica. Primero hay que paralizar por el miedo, ¿no? Se están robando esto, se están robando aquello, este país se va. Default, acá la palabra en la práctica es default. ¿No? El riesgo país, el default, ¿no? Miedo. Entonces esto se va, el caos, viene el caos. ¿No? Nunca, dice Carrillo, hay que salir de una primera etapa hasta que no está perfectamente cumplimentada. Una vez que el miedo está instalado, se pasa a la inyección, todavía de los medios de comunicación, del sentimiento bélico, que es la rabia. El enojo y la rabia. Porque se viene la solución para ese miedo. ¿Cuál es la solución para el default? Bueno, achicar el Estado. La solución siempre es achicar el Estado. ¿No? Achiquemos el Estado, gastemos menos. ¿No? Hasta que llegamos al tercer momento, que lo llama Carrillo el de elación, que es el momento en el cual alguien odia algo ya no, porque de su falta de ser inventa un otro para odiar, sin sentido, no es un odio sin razón, no es el rencor sin para qué del tango, sino, ya no es más, ha sido vaciado de su sinsentido y ahora ese odio es racional. El que odia a los negros porque se roban con el choriplán, se roban todo. Odia a los políticos porque los políticos fueron los que nos llevaron. No le decís, pero los empresarios. No, pero los empresarios, los políticos son los que los dejan a los empresarios. ¿No te parece que es al revés? Los empresarios ponen a los políticos para. ¿Son los empresarios? No, los políticos, yo sé que son los políticos. Ahí está lo que dice Bernays, organizar el caos. Como es muy difícil entender la complejidad de la realidad, cuando vos le armás una caricatura, permitís que alguien se pueda orientar en la vida. Estamos todos desorientados, te cuentan un cuento reduccionista, mentiroso, falso, es mucho mejor ese cuento chino que la complejidad del mundo y la perplejidad de los humanos. ¿O no? ¿Me puedo hacer una pregunta antes de irme? Sí, claro. Porque me tengo que ir y Sí. ¿por qué los hechos ya no importan? Porque nosotros amamos y ellos odian. Está fundamentado con hechos. ¿Qué hechos? Hechos políticos, acciones que han llevado a cabo, ¿no? O sea, entrar al Borda y no
sé, dispararle a los enfermos es un acto de odio. Está dando el ejemplo de que es gente que odia. Y nosotros teníamos la frase, por ejemplo, de que la patria es el otro, que es terrible frase, ¿no? Es un ejemplo de cómo se puede amar pensando en el otro o pensando en uno mismo, ¿no? Más allá de todo eso, Sí. porque ya los hechos no importan y existe más el pensamiento, la creencia, la posverdad, y uno pasa a ser lo que se cree y no lo que es, para colmo. ¿Y por qué la política está separada de la psicología cuando la política, todo es política, y más que nada cuando la política produce enfermedades psicológicas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es una excelente pregunta. Si te haces esa pregunta después de esta charla, yo estoy muy feliz. Justo, mira, iba a nombrar a Byung-Chul Han, un coreano muy inteligente, muy astuto, que escribió varios libritos, empezó con La Sociedad del Cansancio, y escribió este libro Psicopolítica, es una forma de decir ideología, ¿no? Hace una crítica a Foucault y a su biopolítica para decir que ya, digamos, la política pasa por la gestión psicológica de la propia persona. Ya no es que hay un poder exterior que controla la vida, sino que cada uno se controla a sí mismo, ¿no? Un poco lo que decía acá la compañera. Acá se pueden encontrar varias cosas, como por ejemplo una diferencia de matiz en la palabra idiota. Idiota, que nosotros hoy lo vivimos como un insulto porque fue una palabra medicalizada, hay que desmedicalizar el vocabulario también. En realidad, para los griegos y para la antigüedad, es aquel que no se ocupa de los asuntos públicos, ¿no? Entonces, en ese sentido nosotros no seríamos idiotas, pero sí seríamos idiotas en el sentido de que el idiota dice es el filósofo, ¿no? El que se aparta del sentido común y construye algo distinto. Entonces nosotros no somos idiotas porque tratamos de ocuparnos de los asuntos públicos, pero somos idiotas porque nos apartamos un poco del sentido común para poder pensar en la teoría del sujeto. Entonces esta ambigüedad del término idiota la van a encontrar acá en psicopolítica, entre otras cosas. Y por último, y ahora cierro, me voy a autocitar porque la verdad que era completamente pertinente, no por una cuestión de propaganda, como diría. Bueno, aunque si lo estoy negando, debe ser que estoy haciendo propaganda. No, un texto que les recomiendo de Freud, en realidad yo escribí un artículo acá en esta revista, Psicoanálisis en la Universidad, que se llama El acontecimiento de la escritura, la enunciación de Sigmund Freud. Es un breve trabajito sobre un texto que les recomiendo vivamente para pensar la atmósfera en la que estamos operando hoy políticamente, que es una atmósfera de la desilusión, digo yo. No lo digo yo, lo dice Freud, o al menos en la lectura que encuentro. Porque Freud señala que la Primera Guerra Mundial, al menos en la lectura que hago, muestra de manera traumática lo que el psicoanálisis muestra de manera conceptual. Es decir, que no existe el progreso indefinido, chao, nos vemos, no existe la autonomía del intelecto, y la regresión pulsional hacia las pasiones autodestructivas y destructivas del prójimo están a la orden del día. Es decir, Freud muestra que en realidad las estructuras culturales más complejas, más sofisticadas, más interesantes, pueden ser diezmadas, destruidas y llevar al sujeto nuevamente a sus primeros años de estructura. Entonces, ni hay un progreso indefinido, ni tenemos un intelecto libre de pasiones, ni tenemos una constitución psíquica que ya está consumada también de manera progresiva. Entonces, ese texto que es, no lo dije cuál es el porqué de la guerra. No, perdón. No, el porqué de la guerra no, es otro, es anterior. Es de guerra y muerte, temas de actualidad. De guerra y muerte, temas de actualidad. No se lo pierdan, porque con esto termino, porque ahí Freud nos muestra algo que de alguna manera está, como si les dijera, en la fuente misma, que me permite a mí decir que necesitamos una teoría del sujeto para pensar la política hoy. Y es que vivimos en la era de los desilusionados. Pero Freud dice, pero esos desilusionados deben salir de ahí, porque no tenían ningún derecho a hacerse ilusiones con el progreso indefinido, con la bondad de su corazón y con su asexualidad. No tenían ningún derecho. Se hicieron ilusiones y esas ilusiones deben ser deconstruidas. Pero ¿qué pasa? En lugar de ser deconstruidas las ilusiones por la evidencia de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, de la bomba atómica y de todos los hechos que señalaba, que produjeron tantos desechos,
señalaba la compañera, como Nagasaki, Hiroshima, por ejemplo, ¿qué pasó? Pasó lo que vemos hoy en la política general, pero en toda Latinoamérica también, y en Europa también, claramente, que los desilusionados quieren que las ilusiones vuelvan a ser repuestas. A eso le llamamos neofascismo. El neofascismo, entre otras cosas, es aquel desilusionado que, lejos de hacer el duelo de las ilusiones, maníacamente exige la reposición de esas ilusiones. Europa, la sede de la democracia, Estados Unidos, la potencia cultural de Occidente, y Europa también, Inglaterra, todo lo lindo exige que sean los líderes neofascistas, que no son más que los empleados de los monopolios, interpretan perfectamente la reacción de los desilusionados y el pedido de que esas ilusiones sean repuestas. Y hoy, buena parte del éxito del discurso neoliberal en política es decirle a la gente que tiene razón en apoyar esas ilusiones delirantes de que somos buenos